haitianos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae una edición especial. Hoy vamos a cubrir el tema de los problemas que se han puesto sobre el tapete de nuestra situación crítica con el vecino país y la presencia masiva de la inmigración ilegal haitiana a partir de la reprimenda que le ha hecho el gobierno dominicano, sorpresiva, insólita, por lo poco acostumbrado, nada menos que al embajador de los Estados Unidos, Hans Hetzel, que en su charla del 22 pasado, el día de Thanksgiving, se refirió al tema, planteándole y dándole pautas al gobierno hacia el futuro en relación con la expedición de los documentos de nacionalidad a los hijos de haitianos. Pero queremos poner esto en perspectiva porque, como ya hemos comentado, entendemos que la charla, que la sacamos del internet, porque la prensa nacional, de manera extraña, no se hizo eco en toda su extensión de la intervención del embajador Hetzel, que por cierto es su despedida, porque él anuncia que se va del cargo en enero próximo. Y tuvimos que recurrir al internet para conseguir la extensión íntegra del texto de su intervención. Y ciertamente él, como lo recoge la diversidad que está en toda la prensa, tocó muchos temas diferentes. Es nuestra percepción que algunos de esos temas le resultaron urticantes al gobierno y le respondieron por lo que realmente tenía un matiz patriótico, que era el tema haitiano y el de los hijos haitianos. Pero la voluntad de responderle a un embajador de los Estados Unidos de América salió de otros temas que él tocó. Pero vamos a concentrarnos en el problema haitiano, porque este asunto viene cobrando desde hace días un cariz muy preocupante. Y esto se inicia con la premiación de Sonia Pierre, una activista haitiana a quien muchos periodistas dominicanos les gusta endilgarle la nacionalidad dominicana. Y entonces ella, que se fue a hacer testimonio contra la República en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, junto con el padre Pierre Ricoeur, que afortunadamente fue sacado ya por la Iglesia Católica hacia otro destino, fueron a dar testimonios contra la República para que la República fuera condenada, y nosotros no reaccionamos frente a eso. Nosotros estamos recibiendo las consecuencias de nuestra propia incuria, de nuestro descuido, de nuestra pasividad e incluso de nuestra propia traición a los principios constitucionales y patrióticos de lo que fue el legado de los trinitarios. Entonces la señora Pierre fue adjudicataria de un premio que le adjudica la familia Kennedy, nada menos, esa influyente familia del asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy. Y el premio está hecho a la memoria de su hermano Robert. Y aquí está la crónica del Nacional, que viene de Washington desde el día 18 de noviembre, y dice: la militante dominicana Sonia Pierre, galardonada con el premio Robert Kennedy por los derechos humanos, llamó la atención este viernes en el Congreso de Estados Unidos sobre la situación alarmante de los inmigrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana. Es en el contexto de esto que el señor Hetzel, el día 22, en su discurso, incurre en la imprudencia, no solamente de incursionar en cuestiones
que son de la soberanía de la República, sino de tocar precisamente este tema. La inmigración de haitianos a República Dominicana se produjo durante varias generaciones, pero sus trabajadores y descendientes son considerados ilegales y sometidos a abusos y rechazos por el gobierno dominicano y la población, aseguró el senador Ted Kennedy. Nada menos que Kennedy el que está hablando, antes de entregar el premio. Gay McDougall, miembro del jurado que falló el prestigioso premio a favor de Sonia Pierre, de 43 años y defensora de los derechos de los haitianos y sus descendientes, sostuvo que el nivel de violencia contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana es alarmante. Entonces ahí vienen los oradores, entre ellos la propia galardonada, denunciaron que el país caribeño no otorgaba la nacionalidad automáticamente a los hijos de haitianos nacidos en su territorio, en contra de lo establecido por la Constitución del país y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana está pintado en la pared. Está pintado en la pared para Sonia Pierre, está pintado en la pared para el embajador Hertel, para el señor Kennedy y toda su familia, y para los que administraron la adjudicación de este premio a esta señora, para premiarle su insubordinación contra el Estado de Derecho en la República Dominicana. Entonces dice acá, la negación de estos documentos que establecen legalmente, dice ella, su nacionalidad dominicana, mantiene a miles de niños en un limbo jurídico. No es verdad. La Constitución haitiana dice que todo hijo de padre o de madre haitiana es haitiano, no importa dónde nazca. Quiere decir que ellos tienen la nacionalidad haitiana. Así lo recoge en un documento muy sesudo que hizo el comité, que se llama de manera muy peculiar Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Y el documento me llegó por internet y está firmado por la distinguida abogada Leila Roldán, o por lo menos ella es quien lo envía. Y ya le daremos lectura a este documento. Mientras tanto, terminemos de leer lo que dijo la señora Pierre ya. Dice que se mantiene a miles de niños en un limbo jurídico, lamentó la directora del Movimiento de las Mujeres Dominico-Haitianas, MIDHA, Mujeres Dominico-Haitianas, en un acto en que ningún representante del gobierno dominicano tomó la palabra. Aparentemente sí estaban ahí, pero nadie tomó la palabra. Dice, tras recibir una ovación en pie, oigan bien, de las cerca de 200 personas que presenciaron la entrega del prestigioso premio, Sonia Pierre alertó sobre el racismo. Es decir, que nosotros los dominicanos somos racistas. La discriminación, los sentimientos anti-haitianos que se desarrollaron de tal forma que comunidades haitianas han sido atacadas por grupos violentos. Ajá. Ustedes ven a lo que nosotros nos referimos con la incuria, la apatía o hasta llegar a la traición de las autoridades dominicanas que no han salido a la palestra pública internacional a defender lo que son no solamente los derechos de los dominicanos, sino la verdad. Es decir, comunidades dominicanas han sido agredidas por haitianos y cuando han reaccionado entonces se destaca la reacción dominicana y no el delito inicial que provocó el estallido. Es decir, comunidades ya saturadas de los actos de violencia que han sido sometidos de manera reiterada por haitianos que viven deambulando, muchos de ellos abiertamente en actitud y en conducta delictuosa. Ha habido agresiones sexuales a niños y niñas, ha habido y adultas, o sea, mujeres dominicanas. Entonces eso es una agresión a los haitianos, según esta señora. Pero nosotros se lo hemos permitido, los culpables somos nosotros. Ahora aquí hay una reacción que está hecha de manera emocional y viene de parte de un interlocutor que tiene una característica muy especial, porque se trata nada menos que de un militar activo y en este momento presidente de la Dirección de Control Nacional de la Droga
el general Ramírez Ferreira, que es articulista del Nacional, y escribió el pasado sábado 25 de noviembre en creol, ¿no? Kimuye, ¿no? Yo no sé cómo se pronuncia eso, pero lo traduce aquí: ¿quién eres tú? Y entonces dice acá el general Ramírez Ferreira, dice, cita a Arthur Schopenhauer en la introducción, dice: entre profundos y superficiales existe una categoría intermedia, los tímidos, que cuando se ven presionados fluctúan hacia ambos lados, alejan el motivo de sí y de los otros y se ocultan tras palabras y frases, o dan tantas vueltas al problema que acaban por hacerlo incomprensible. Dice acá el autor del artículo: la indignación en ocasiones es una muy mala consejera, pero vaya usted a ver si no sería esta vida una completa monotonía si por H o por R, llámese temor o amor, apuestos o posiciones, aún dentro de la misma familia, permaneciéramos impasibles ante los ataques malsanos de los que sin ningún tipo de eufemismo solo podemos llamar enemigos. Me confieso indignado que, aunque dije que no iba a tratar más el tema aquel de la inmigración ilegal, los ataques coordinados, planificados y apoyados por fuerzas extrañas me impulsan sin temor ni rubor alguno, sin importar las consecuencias, a decir a todo pulmón: carajo, pero es que nadie va a decir nada ante esta ola de descrédito que lleva a cabo una supuesta real dominicana, entre comillas, ante foros internacionales en contra de las bases mismas que sustentan nuestra nacionalidad. Por suerte es dominicana, entre comillas, porque si no fuese así, imagínese usted qué amor o patriotismo sentiría por los verdaderos dominicanos. ¿O acaso habrá en algún rincón oscuro y profundo del alma determinado resentimiento social, y esto solo sea una especie de venganza ante la sociedad que le dio abrigo? Y yo la comprendo a cabalidad. Las raíces son muy fuertes, esos lazos ancestrales de cultura son extremadamente sólidos para poder ocultarlos. Brotan como un volcán en plena erupción, cuya magma reclama puro fuego y destrucción la tierra que en apariencia le pertenece. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pero bien, siguiendo con el tema de este conflicto permanente, este atentado permanente contra la patria dominicana viniendo de Haití, y que vamos a desnudar en algunos aspectos usando precisamente el testimonio que ha dado uno de los que ha sido tradicionalmente simpatizante de la migración haitiana, que es el comentarista de arte José Francisco Elías. Este señor ha hecho un artículo que ha llamado Memorias de un bochorno étnico, Carlos Francisco Elías, perdón, que tiene aspectos muy interesantes que les vamos a destacar para que ustedes vean cómo se cuecen las habas. Pues bien, el general Ramírez Ferreira, a todo lo largo de su artículo, rebosa su indignación y dice que se trata el tema de la inmigración ilegal, el querer en poco tiempo balcanizar la república o convertirla en una torre de Babel donde un barrio se hable en un dialecto que no se comunica con el otro al cruzar la calle. Bueno, lean el artículo del general Ramírez Ferreira. Ahora bien, también le contestó, y en esta ocasión, después de ver un artículo, La Luz, la prensa, de nada menos que Carlos Dores. Carlos Dores tiene ascendencia de los llamados cocolos, o sea, vienen de las islas, que trajeron braceros durante muchos años de las islas británicas a trabajar en los ingenios de San Pedro de Macorís. Y su padre, Charles Dores, un hombre muy honorable, sastre magnífico, durante un tiempo fue nuestro sastre, hace ya muchos años.
Su padre fue una persona muy recta y de una conducta irreprochable. Entonces su hijo, que ha dado bandazos ideológicos, fue comunista, después fue balaguerista, después no sé, ha sido peledeísta, ha sido siempre pro-haitiano. Y ahora hace un artículo desde posiciones del Estado, que intenta honrar a Sonia Pierre, ¿no?, apoyando la denuncia que Sonia Pierre fue a hacer en Estados Unidos contra la República. Se pronuncia entonces en contra el doctor Víctor Gómez Ballé, con un artículo que dice grave error del senador Kennedy. Entonces el doctor Gómez Ballé va de frente a la personalidad de Edward Kennedy, que fue quien usó todos estos argumentos en contra de la República. Pero Edward Kennedy no es más que el receptáculo de todo lo que le llevan. ¿Qué es lo que hay en el trasfondo de todo eso? La capacidad de trabajo y de intriga de Haití contra la República en el nivel internacional, y la apatía y el descuido hasta el nivel de traición de nuestras responsabilidades, de los dominicanos, desde el alto nivel del presidente de la República, pasando por el canciller de la República, a todos los funcionarios, y estoy hablando de todos los gobiernos, que no han hecho nada para defendernos de esa campaña que viene patrocinada por las grandes potencias. Entonces, dice Gómez Ballé, destaca el hecho de que en el acto hubiera representantes del gobierno y que se quedaran callados, ¿verdad? Ahora bien, al señor, para que se vea el trasfondo cultural de dónde viene todo esto, porque los intelectuales haitianos son activos en esto. Carlos Francisco Elías relata en un artículo que salió en el periódico Hoy, el 4 de noviembre, que él llamó Memorias de un bochorno étnico, porque aquí se celebró un festival de la cultura africana. ¿Por qué? Porque a través del énfasis en la cultura africana, entonces se le quiere franquear el camino a la penetración haitiana y decir, no, es que este es un país que está lleno de prejuiciados raciales. Bueno, pues el argumento fehaciente contra ese invento que se ha hecho, que se han enarbolado contra los dominicanos. Están las estadísticas que están en el internet de la CIA. Cuando usted busca el perfil étnico que la CIA le tiene a cada país, usted va a encontrar que Haití dice que el 90% de los haitianos es negro y que el 10% es blanco y mulato. Y cuando usted pasa a la República Dominicana, encuentra que el 73% de los dominicanos somos mulatos. Y el 17 restante, o sea, el 73, el 80 sería el 27% restante, entonces mezclado entre blancos y negros. Entonces, ¿qué quiere decir un 73% de mulatos? Que este es un país que se ha mezclado. La mayoría de este país está mezclado. Todos nosotros somos mulatos. No se me está viendo a mí en la cara. Yo puedo traer las fotografías de mi familia desde el nivel de mi abuelo y de mi bisabuelo en Santiago, para que veamos que nosotros venimos mezclándonos desde hace muchas generaciones atrás, mientras los haitianos que hicieron una revolución negra contra los blancos y le pasaron cuchillo a todo el que pudieron echarle mano que no fuera negro, blancos y mulatos, que salieron huyendo para la República Dominicana. Por eso hay tantos apellidos afrancesados, incluyendo Espaillat, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la secuela de ese éxodo que se produjo de Haití hacia Cuba y otros países, y también para la República Dominicana, porque se estableció una dictadura de los negros, la superioridad negra. Bueno, pues los negros tienen todo el derecho a levantar su estandarte, ¿cómo no? Pero no le pueden imponer eso a nadie. Y eso fue lo que hicieron cuando la llamada independencia efímera de Juan Sánchez Ramírez.
apuntó hacia una, perdón, de Núñez de Cáceres, apuntó hacia un protectorado de las naciones de ascendencia hispánica con el concepto que estaba levantando Bolívar de la Gran Colombia. ¿Qué hizo Boyer? Que vio a tiempo hacia dónde iba eso. Si se van a agrupar esta gente con las naciones de ascendencia hispánica, van a estar apoyadas entonces en sus raíces hispánicas en contra de las nuestras. Y entonces vinieron a intervenir y a cercenar la iniciativa de la independencia finera. Entonces ocuparon la República 22 años y hubo que luchar contra eso, y ese fue el mérito de los trinitarios encabezados por Juan Pablo Duarte. Entonces nosotros ahora vamos a dejar que todo ese esfuerzo, seguido después por la restauración luchada contra España, que nos abandonó, y todo lo que hemos hecho en contra de todas las grandes potencias para preservarnos como nación, lo vamos a echar por la borda, porque hay unos cuantos jugando a la política en la República Dominicana que quieren ascender al poder para repartirse la vaca nacional, para robar desde el Estado dominicano y dejar que nosotros los dominicanos entonces seamos víctimas del apetito de las grandes transnacionales, porque todo el mundo se ha convertido, todos esos partidos, si no, pásenles revista uno por uno a ver si no son neoliberales todos. Desde los que tenían la bandera más radical a la izquierda, todos están montados ahora en el carro neoliberal. ¿Para qué? Para hacerse fáciles, le llaman hasta facilitadores a la penetración, a la dominación económica, que vienen a ser ya no las potencias en sentido de pueblo, sino las compañías transnacionales que ellos mismos han parido, que se han ido a los paraísos fiscales donde no pagan impuestos y donde deniegan su propia nacionalidad para tampoco pagar impuestos personales los ejecutivos, y entonces desde ahí manejan también a través de la corrupción los gobiernos de sus respectivos países, y entonces los utilizan para tener el recurso supremo de la intervención militar. Cuando cojan la historia para que vean cuántas intervenciones militares no se produjeron en el siglo pasado para preservar el pago de la deuda externa. Hay un libro muy interesante que tengo hace muchos años de un autor que se llama David Louis Cinquenelli, que tiene un recuento histórico, y cada vez que usted buscaba la intervención militar norteamericana en tal o más cual país, incluyendo República Dominicana, Haití, Nicaragua, Panamá, etcétera, dice que para garantizar el pago a la banca acreedora. ¿Por qué? Porque era la banca acreedora norteamericana. Después ese discurso se sustituyó por el de garantizar los intereses de las empresas multinacionales con sede en los Estados Unidos. Y si no, léanse el libro, y si no lo tienen, yo estoy con mucho gusto, les saco copia de la página donde está el resumen de las intervenciones militares de Estados Unidos en el hemisferio. Entonces, eso es el crimen que se está cometiendo contra el pueblo norteamericano, es de usarlo de ariete para golpear las libertades de pueblos que aspiran exactamente a lo mismo a lo que se enarboló cuando el pueblo norteamericano se liberó de los británicos en 1776. Su declaración de independencia es un grito contra la opresión y es un estandarte del derecho de todos los hombres a ser libres. Y además tiene una particularidad, creo que es la única declaración que recoge el derecho de la búsqueda de la felicidad. Pero ese derecho a la búsqueda de la felicidad lo tenemos también todos los latinoamericanos, no es exclusivo de los norteamericanos, porque si no se crea la situación que se está creando de que al montarnos este aparato de exacción, que no es más que una reedición de la conquista de América por España y Portugal y la del resto del mundo, África y Asia, por parte de las demás potencias, esto lo único que hace es que engendra pobreza, y mientras nos hacen más pobres la gente se desespera y se va como sea, en una yola, en un avión, metido de polizón en un barco, y se van hacia dónde, pues hacia Estados Unidos, hacia Gran Bretaña, hacia Francia,
a huir de la pobreza a la que nos tienen condenados. ¿Por qué? Porque nos tienen el destino, supuestamente, casi como una condena, de ser expoliados, de ser robados de nuestras riquezas. ¿Dónde está el oro y la plata dominicana? Reiteramos la pregunta. ¿Y dónde está el oro y la plata haitiana? Que hace rato que se la están llevando, pero nos mandan entonces a los haitianos para acá, para que les demos trabajo, salud, educación, y nosotros mientras tanto vamos a dejar que esa situación siga y no le vamos a hacer ni siquiera consciente a los haitianos de que les están robando su riqueza. Reiteramos, el pueblo haitiano será el más pobre de América, pero Haití no es el país más pobre de América, es un país rico en minerales, sobre todo en oro y plata. Lo que pasa es que se lo están llevando, como se están llevando las riquezas en oro y plata de la República Dominicana. Entonces eso es lo que hay en el fondo de todo, pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Vamos a seguir con el tema en 2 o 3 sesiones adicionales. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.